Recording. Nos estamos reencontrando con Ernesto Agazzi, ya dijo la señora, recording in progress, quiere decir que podemos empezar a conversar, Ernesto. ¿Cómo estás? Exactamente. Bueno, y estamos con la nueva programación de la radio, empezando con mucho ímpetu. ¿eh? Este, y bueno, esperemos qué es lo que va Y saliendo. nueva temática también. Sí, y sabés que nosotros hicimos todo esto del agua, que fue una cosa muy larga, ¿no? Este, y a raíz del agua, ¿vos sabés cuál es en el peso de tu cuerpo? ¿Cuánto pesa el agua que tenés vos? A una muy buena parte, pero no recuerdo cuánto. Es el 60% de tu cuerpo, es el peso del agua que tenés adentro. Claro. Por eso me Este, dicen pan y agua. y vos sabés que a raíz de todo esto del agua, de la importancia que tiene, de las discusiones que está habiendo en el proyecto Neptuno, Casupá y todo esto, yo me fui un poquitito porque vamos a hablar un poco, no del agua, sino de la alimentación. En Ajá. realidad, nosotros no. ¿Vos tomás mate de mañana? Sí, claro. No. Bueno, en realidad no podés empezar el día si no tomas mate. Ahora, ¿por qué tomas mate? ¿No? Uno dice porque está acostumbrado. No, el mate es un alimento, ¿no? Es uno de Ujú. los primeros alimentos que hubo en la banda oriental antes que lleguen los. Cuando estaban en las misiones, en la misión de Yapeyú, una de las cosas que hacían como actividad económica era vender carne, vender cuero y vender yerba a las otras partes de las colonias españolas que estaban en Perú o por allá arriba, ¿no? Porque en realidad la yerba mate se podía cultivar en esta zona nomás, allá arriba no había, porque es demasiado caliente aquello. Incluso los jesuitas encontraron la yerba mate como un arbusto adentro de los bosques naturales, no de aquí, sino del norte del Uruguay, del Río Negro para arriba. Yo te digo lo de la yerba, porque en realidad nosotros todos estamos acompañados de la alimentación y no nos damos cuenta. En realidad es un acompañante continuo de nosotros. Nosotros desayunamos, nosotros almorzamos, nosotros cenamos, nosotros merendamos, tomamos mate. ¿Y qué es eso? ¿Por qué hacemos todo eso? En realidad, el organismo nuestro es un gran transformador de energía. Todo eso que nosotros recibimos, incorporamos a nuestro cuerpo, se incorpora y es lo que nos sirve para movernos, para pensar. Tenemos nuestras horas de descanso, pero permanentemente estamos ingiriendo, nos estamos alimentando, este, y en realidad estamos comiendo, decimos nosotros, ¿no? Ahora, el hecho de comer en realidad es alimentarnos. Ahora, alimentarnos es para incorporar nutrientes al organismo, ¿no? Mm. Es lo mismo nutrirse que alimentarse. Me parece que son cosas, vamos a empezar a hablar de estas cosas porque me parece que es un tema perdido, incluso en la organización institucional del Uruguay. Nosotros tenemos Ujú. Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Industria, Ministerio de Defensa y de la alimentación. ¿Quién se ocupa? Ah, bueno, cada uno se alimenta como puede, como se acostumbró, como se hizo siempre en su familia, y es algo tan importante y va tanto con nuestra vida que hasta llegamos a no valorar mucho la importancia que tiene. Porque sin alimentarnos no podemos vivir, ¿no? Es elemental, ¿no? Y además tenemos un mecanismo que es genial, Álvaro, el hambre. Por suerte que existe el hambre, porque si no existiera el hambre, no tendríamos necesidad de alimentarnos y podríamos morir por inanición, porque no nos damos cuenta. En cambio, el hambre te avisa que tenés que mandar algo para adentro. Ahora, las cosas que mandamos para adentro, vamos a analizar las cosas que van para adentro del organismo, ¿no? Ha cambiado mucho también eso, ¿no? Es decir, no es lo mismo, por ejemplo, cuando yo era chico, que era todo en base a comida casera, que hoy en día. Bueno, eso va cambiando la economía, va cambiando la cultura. Este, además, comíamos en aquel tiempo alimentos muy cerca de su origen. O sea, se Sí, hacía puchero en las casas con lo que se compraba en la verdulería o lo que se sacaba en la quinta. Bueno, en mi casa nosotros teníamos una quinta, así que las cosas que sacábamos de la quinta era lo que nos marcaba lo que íbamos comiendo. Así que en el claro. verano comíamos tomates y morrones y berenjenas y todo eso, y en el invierno
comíamos repollo, ¿no? Y lechuga morada. Cada época tenía su alimentación porque nos alimentábamos muy cerca del lugar donde se producía el alimento, ¿no? Pero hoy en día eso ya no es así. En realidad nos alimentamos de las bolsitas del supermercado, este, que serán cosas procesadas por la industria, algunas más procesadas, otras menos procesadas, pero vamos a analizar también qué significan estos hábitos culturales y cómo se determina. Porque en realidad, ¿quién decide que la mitad de la papa que nosotros comemos hoy sea papa frita o papa congelada o papa en puré? ¿Quién decide que eso venga de la industria? Si vos agarrás una bolsita de papas chips, te va a llamar la atención. Agarrás una de las marcas más conocidas y te fijás, y esas papas chips las hace el grupo Pepsi. Pepsi. Es increíble. Ahora, tiene un larguísimo, andás a ver dónde se plantaron esas papas, ¿no? ¿Quién las cosechó? ¿Cómo se llamaba el que las cosechó? ¿En qué Claro. camión fueron a la industria? ¿Cómo se filetearon? En realidad se pasaron por aceite? ¿Quién las invasó? Andás a ver en qué contenedor llegaron al Uruguay. No son hechas en el Uruguay. Si te fijas dónde fueron hechas, te va a llamar la atención. Ahora, hoy en día nos estamos alimentando con cosas que están muy lejos de la producción de esas cosas. Y en todo ese largo camino incorporan algunos aspectos y pierden algunos aspectos. Me parece que vale la pena esto, digamos, de la calidad nutritiva que tienen algunos alimentos, es todo un capítulo. Y ahí llamaremos a gente que sabe de esto y que nos dice cómo nos estamos alimentando los uruguayos. Y además, ¿cómo llegamos nosotros a los alimentos, Álvaro? ¿Cómo llegamos nosotros? A través de los comercios que lo proveen. Ahora, ¿qué son esos comercios? Hay Intermediario. cientos de comercios, Ujú. almacenes, supermercados, kioscos, fiambrería, ferias, lo que quiera, ¿no? ¿Y cómo están distribuidos en el territorio esos comercios, ¿no? Cómo, una cosa es que haya alimentos en la sociedad y otra es que estén disponibles para mí, donde yo vivo, ¿no? Aquí hay datos, hay unos datos del Instituto Nacional de Estadística que se hicieron en algunos barrios de Montevideo, que los vamos a estudiar, los vamos a mencionar porque son bien interesantes. Y traen alguna información que a nosotros, estoy seguro que estábamos equivocados nosotros, ¿no? Por ejemplo, en los barrios más carenciados hay muchos más comercios de alimentos que en los barrios de clase media o acomodados. El número de comercios que hay es mucho mayor. Yo hubiera pensado que los más pobres tienen menos disponibilidad de alimentos y sin Mm. embargo hay muchísimos más comercios que proveen. Ahora, ¿qué Claro. proveen? También es cierto que no hay grandes superficies, por eso hay más comercios, tal vez. Hay muy poquita superficie porque por algún motivo las grandes superficies no van ahí. Ujú. Pero sí va un vecino que no tiene laburo y puso un almacencito o pone una verdulería en la esquina, ¿no? También son fuentes de trabajo. A mí me parece que estas cosas son, la primera cuestión, nosotros no podemos vivir sin agua, que es el principal de los alimentos, ¿no? Y nosotros no podemos vivir sin carbohidratos, porque los carbohidratos que son lo que nos dan la energía, son las Claro. pastas, son el pan, la harina, ¿no? No podemos vivir sin proteína. Y hay proteínas animales y proteínas, los porotos, los garbanzos, las lentejas, son todas proteínas vegetales y la carne que nosotros conocemos. Nosotros no podemos, en realidad, y las vitaminas que talco, ¿no? ¿De dónde sacamos la? O sea, nuestro organismo nos pide, tiene necesidad de una cantidad de ingredientes. Ahora, Álvaro, yo un poco provocativamente, todos los alimentos que ingerimos vienen del sol. Opa, ¿cómo es que una planta, cómo es que una planta de trigo produce el grano de trigo del cual se hará la harina, harina con la que después haremos el pan? La planta de trigo en realidad produce el grano con la energía que recibe del sol y los alimentos que saca con sus raíces desde el suelo. Y cómo una vaca que nosotros compramos en la carnicería, falda, o puchero, o lo que fuera, o asado, esa vaca
produjo carne comiendo pasto. ¿Y ese pasto cómo creció? Si no es con la energía solar que alimentó la soja para que haga la fotosíntesis y produzca el alimento que recibe el rumiante. Todos los alimentos que nosotros ingerimos, todos, absolutamente todos, hacé la lista que quieras, todos salen de una sola fuente de energía, que es el astro rey. El astro rey es la fuente de energía que mueve todo en este planeta, ¿no? Y eso produce los alimentos vegetales y produce los alimentos animales, porque los animales, todos los animales crecen comiendo vegetales y los vegetales salen de energía solar. Me parece que esto es bastante interesante, ¿no? Y después está el problema de si lo que disponemos nosotros de alimento es suficiente, ¿no? Ujú. En el mundo vivimos 8.000 millones, 8.100 millones de personas y hay 700 millones que pasan hambre. Parecería que no es suficiente para todos. Ahora, si uno mira cómo está distribuido en el planeta los alimentos, te das cuenta que hay lugares donde están concentrados y hay lugares donde hay carencia de esos alimentos, ¿no? Porque en realidad, Ernesto, eh, ajá, en esto que estás diciendo me parece sumamente interesante, porque se suele decir que Uruguay, y con razón creo, es un productor de alimentos para muchos millones de personas. Entonces, ajá. eso que tú decías a nivel global, a nivel local, ¿sería inadmisible que tuviéramos familias que pasaran hambre? Y bueno, en realidad los datos del Instituto Nacional de Estadística sobre la insuficiencia alimentaria Mm, marca que en el Uruguay el 13,7% de los hogares tiene insuficiencia. ¿Será insuficiencia leve o insuficiencia grave? La insuficiencia grave, o sea, el hambre, es del mm. 2%. El resto es insuficiencia, ¿no? Y acá te voy a decir otro dato que llama la atención. ¿Dónde es más la insuficiencia alimentaria? ¿En Montevideo o en el interior? A ver. Parecería que en el Ujú. interior, que abunda la tierra y que además se pueden agarrar hasta huevo de avestruz, y que se puede pescar y cazar, y que todo parecería que hay más alimentos disponibles. Sin embargo, la insuficiencia alimentaria en Montevideo es del 12% y en el interior es de 14,8%. Mira, Hay más eh, insuficiencia alimentaria en el interior que en Montevideo. Esto dicen los datos del Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Ahora, seguro, seguramente en zonas fronterizas es más todavía, ¿no? Hay algunas zonas que, bueno, recordemos las láminas, ¿no? Lo que pasaba en las láminas. bueno, lo que pasa es que el hambre tiene un socio, que es la pobreza. Y Claro. están casaditos. Entonces, los lugares donde hay menos trabajo, donde hay más pobres, donde la gente se tiene que revolver para sobrevivir, ahí hay más problemas de insuficiencia alimentaria. Sí. Los departamentos que tienen más problemas de insuficiencia alimentaria son los del centro del país. Son Ah, Flores, son Durazno, una parte de Tacuarembó. Ahora, pero además esto, la insuficiencia está unida a la niñez. En los hogares que tienen más niños menores de 6 años, ¿no? Y en los hogares que tienen menos ingresos, que son del primer quintil, ahí es donde hay más insuficiencia alimentaria. O sea, esto es como otra cosa para mirar también. Yo estoy diciendo un poco los capítulos que van a tener nuestras no, reflexiones, ¿no? bueno. Este, y después vamos a ver cómo comemos los uruguayos. Hay una cocina uruguaya. ¿Sabés qué? Mirá qué bien interesante esto. El primer libro de cocina en el Uruguay se editó en 1904, ¿no? Y se llamaba La Cocina Oriental, no se llamaba La Cocina Uruguaya. ¿Por qué era esto? ¿No? Había una forma de alimentarse los orientales. ¿Y dónde empieza? ¿Dónde termina lo oriental y empieza lo uruguayo? Porque nosotros nos llamamos República Oriental del Uruguay. Mm. Acá viene un asunto bastante interesante. Y en el himno nacional, nosotros decimos oriental es la patria o la tumba, no decimos uruguayo es la patria o la tumba. ¿Por qué es esto? Pero vamos a ver esto desde la óptica de la alimentación. Me parece que todo este capítulo de cosas, la química de los alimentos, el desarrollo del cuerpo, la distribución, la geopolítica en el territorio uruguayo, ¿no? Los tipos de alimentos que hay, y además esos alimentos. ¿Cómo te llegan a vos los alimentos? ¿Cómo me llegan a mí? Yo lo compro en los comercios que hay acá en la vuelta, ¿no?
Algunos compran más en el supermercado, otros compran más en los boliches chicos, según el barrio en el que viva o el tiempo que tengas, ¿no? Claro. Mm, Este, ahora, ¿cuántos comercios hay que venden alimentos en el Uruguay o en Montevideo, si querés, ¿no? ¿Y qué tipo de comercios son, ¿no? Este, ¿Y qué pasa? ¿Por qué los que producen tomate dicen que a ellos les pagan muy poco por el kilo de tomate y cuando vos lo vas a comprar a la frutería vale mucho más? Vamos a hablar con la gente de la UAM, que está trabajando bastante estos temas, a ver cuántos escalones tiene la escalerita entre que el tomate está en la planta y que lo comemos en el plato, ¿no? Eso puede ser un tema también bastante interesante, que es la economía de los alimentos, ¿no? Por lo claro. menos, y vamos a ver cómo es el asunto de las frutas y las verduras y cómo es el asunto de las carnes, ¿no? Y de los lácteos. Me parece que esto da para bastante como análisis. Yo lo quiero tomar como tema porque se habla de todo esto que hablamos nosotros, se habla bastante poco. Mm, Muchas veces hablan los médicos que dicen que hay y lo ven desde el punto de vista de la salud humana, ¿no? De las ujú, necesidades del organismo. Muchas veces hablan los químicos que ven los componentes que aparecen en el agua, decir, son contaminantes o no son contaminantes. Se habla bastante menos de la economía de los alimentos, ¿no? Pero yo voy a claro. tratar de juntar todo esto, y como yo soy agrónomo, también me voy a meter en la relación del suelo con las plantas y lo que nos produce, que puede ser bastante interesante como análisis, para ir desarrollando un tema que me parece que da para mucho, Álvaro. Da para Sin mucho ningún porque lugar a dudas. en realidad el Uruguay se construyó, primero fue Banda Oriental y después fue Uruguay, no quiero confundir estas cosas, ¿no? Siempre a partir de la producción y la venta de algún tipo de alimento. Fue el tasajo, fue la carne, aparecieron después los granos, aparecieron después los lácteos, y ahí entró la política. Va a ser bastante interesante cuando analicemos el capítulo de los alimentos y la política, y cómo Wow. cambió la forma de alimentarnos cuando se dieron ciertos fenómenos políticos en el mundo y en el Uruguay, porque estas cosas no pasan solo en el Uruguay. Pero bueno, como nosotros estamos acá, creo que esto nos va a dar para entretenernos bastante, y para hacer que los oyentes piensen también en estos temas, porque como es algo natural, nos No, levantamos, no, calentamos el agua, tomamos unos mates, desayunamos, comemos unas tostadas o lo que fuera, después cuando la comida está pronta almorzamos, pero nunca pensamos en esto, ¿no? Porque el organismo no habla. Somos nosotros los que pensamos. El estómago no está al lado del cerebro. Entonces tenemos que usar el cerebro para entender estas cosas. Este, yo dejaría como buenísimo. una introducción general, Álvaro, tratando de darle algunas puntitas que pueden ser interesantes para analizar. Sí, sí, claro que sí. Nos reencontramos entonces, ya me imagino que la audiencia quedó enganchadísima para escuchar el próximo capítulo. Ahí va. Y organizaremos los capítulos para ir en un cierto orden, Álvaro. Eso lo hemos Está hecho muy bien. siempre. Claro. Está bien. Un gran abrazo y muchas gracias. Por favor, Nos Álvaro. vemos. Bueno, mi saludo para la audiencia, para todo el equipo de la EVA 24 y contigo nos vemos en 15 días.